Bienvenidos de nuevo al Laboratorio de Ciencias Ambientales de Física, en el que vamos a realizar la práctica de la ley de enfriamiento de Newton. Para ello tenemos sobre la mesa un bloque metálico, tenemos un termómetro digital de 2 canales y tenemos un cronómetro, además de una mufla calefactora que le dará un flujo de calor desde el interior al bloque metálico para ir aumentando su energía interna y por tanto su temperatura. Lo que vamos a ver aquí son 2 episodios. El primer episodio va a ser un episodio de calentamiento en el cual conectaremos la mufla calefactora que tiene en esta parte su interruptor y dejaremos y observaremos las medidas de temperatura ambiente que está en la parte superior, tal y como veis ahí. Son 2 termopares y el sensor de medida es un sensor digital con 2 canales. El canal 1 corresponde a este sensor, que es a la temperatura del bloque. El canal 2 corresponde a la temperatura ambiente. Bien, entonces el procedimiento en el que vamos a comenzar, le ponemos la máxima potencia. Primero vamos a anotar esta primera medida, 18,5 en el canal 1, 18,7 en el canal 2 y la diferencia que es menos 0,2, 18,5, 18,7 en temperatura ambiente, menos 0,2 la temperatura en grados Celsius para el tiempo inicial. Y ahora lo que vamos a ver va a ser el episodio de calentamiento. El calentamiento es bastante rápido y ponemos en marcha ya el cronómetro, de tal suerte que cada 2 minutos vamos a hacer una medida de la temperatura del bloque y de la temperatura ambiente, hasta que lleguemos aproximadamente a 150 grados Celsius de temperatura del bloque. En ese momento desconectaremos la mufla calefactora y dejaremos que se enfríe lentamente. Ese enfriamiento va a ser realmente el enfriamiento de la ley de Newton que vamos a demostrar. De momento vamos a esperar esos 2 minutos y de 2 en 2 minutos hasta que lleguemos a la temperatura indicada. Hemos anotado la primera medida a los 2 minutos, que nos reflejaba 21,4 grados Celsius para la temperatura del bloque y 18,8 para la temperatura ambiente. Seguimos vigilando nuestro cronómetro y a los 4 minutos realizamos la siguiente. Este es el proceso que le llamamos de calentamiento, donde el flujo de calor que le estamos introduciendo es un flujo constante. Por lo tanto, la variación de temperatura cuando lo representemos será también un incremento constante de la energía interna y por tanto de la temperatura del bloque, que se ajustará a una función lineal. Seguimos esperando y seguimos realizando las medidas correspondientes. Ya estamos a casi mitad del calentamiento. Hemos tomado la medida de 8 minutos y ahora vamos a tomar la de 10 minutos. La temperatura, como veis, del bloque marca 76,5,7,8 grados Celsius. Sigue incrementándose porque seguimos inyectando un flujo de calor por el interior del bloque y estamos todavía en el proceso de calentamiento. Medimos la temperatura ambiente, que prácticamente permanece constante, y seguimos la medida en régimen de calentamiento cada 2 minutos. Vamos a realizar la última medida, que será a los 16 minutos, ya que estamos en una temperatura de 143-144 grados Celsius, que ya es la temperatura límite que nos habíamos propuesto. Ya vamos llegando y anotamos 146 y desconectamos para comenzar el enfriamiento. 146,0 y medimos también la temperatura ambiente, que ha variado algo debido al calentamiento propio del propio ambiente a través de la mufla calefactora. Hay que tener en cuenta que lo tenemos suficientemente separado, el sensor de temperatura ambiente, para que el efecto de la convección sea el menor posible, y por eso tenemos ya lo que son las cifras en nuestra tabla de datos, y a partir de ahora vamos a continuar. Hemos continuado con el 16, pues ahora continuamos cada 5 minutos el régimen de enfriamiento. Tenéis que tener en cuenta que el régimen de enfriamiento
la primera medida va a ser mayor que la última que habéis tomado por lo que se llama la inercia térmica. Aún estando desconectado, pero ha seguido recibiendo energía el bloque y por lo tanto ha aumentado su temperatura y ahora va a empezar poco a poco a ir emitiendo por radiación y por convección y algo por conducción sobre el aire, va a ir enfriándose y esos tres mecanismos de convección, radiación y conducción siempre hay uno que prevalece. Aquí el que prevalecerá debido a la temperatura posiblemente va a ser la convección, que va a ser convección libre y que viene representada por un término H, que es el coeficiente de película, que es el que me caracteriza la velocidad de enfriamiento del bloque. Ese coeficiente de película está relacionado con la pérdida de calor del bloque respecto del ambiente. Esa pérdida de calor va a depender de la diferencia de temperaturas con el ambiente, de la superficie del bloque, de si hay un flujo de aire sobre el bloque o no lo hay. En este caso es convección libre porque no lo hay. Y entonces ese coeficiente me dice que el flujo de calor que pierde en enfriamiento es proporcional a la diferencia de temperaturas. Esa constante proporcional es el coeficiente de película y esa es justamente la ley de Newton que estamos verificando. Realizo la primera medida a partir de los 5 minutos de la última, es decir, cuando llegue a 21 minutos en el cronómetro. Como vemos, después de los primeros 5 minutos, la temperatura del bloque que hemos registrado es de 163,7, es decir, que sigue aumentando la temperatura por la inercia. Ahora el calentamiento va a ser muy lento y estos primeros puntos de inercia térmica, donde aún apagado el instrumento sigue aumentando la temperatura, los vamos a despreciar, los vamos a representar, pero a la hora de realizar el ajuste no los consideraremos. Tened en cuenta que hemos dicho que la primera parte del calentamiento era flujo constante y eso generaba un aumento de temperatura con el tiempo que se verá representado en la gráfica que vais a realizar lineal. Y sin embargo, el enfriamiento tiene otro mecanismo y el mecanismo es que cuanto menor es la temperatura entre el ambiente y el bloque, menor es la cantidad de energía que pierde el sistema. Por lo tanto, en el calentamiento, independientemente de la temperatura del bloque respecto del ambiente, porque era muy intenso, mucho mayor que el propio enfriamiento que se podía generar, teníamos que el aumento de temperatura era siempre constante. Sin embargo, en el enfriamiento, esa pérdida de energía del sistema no es constante, sino que depende de la diferencia de temperatura. Es decir, que cuanto mayor sea la proximidad entre la temperatura del bloque con el ambiente, menor es la cantidad de energía que pierde y la velocidad de enfriamiento es menor. Esto nos va a dar, en la representación gráfica, una función exponencial. Por lo tanto, va a ser una función exponencial y el decaimiento va a ser relativamente lento. Tenéis que hacer al menos 12 medidas, entre 12 y 14 medidas durante el enfriamiento para tener una gráfica que se pueda ajustar de una forma con un ajuste adecuado. Continuamos por tanto la siguiente medida, que será a los 10 minutos de haber interrumpido el calentamiento y comenzado el enfriamiento, y así sucesivamente. Ya llevamos 30 minutos de enfriamiento y como vemos la temperatura ha ido descendiendo y ahora se encuentra en 117,2 grados Celsius. La temperatura ambiente se mantiene constante, pero tenéis que tener en cuenta que poco a poco la temperatura disminuye muy lentamente. Vamos a seguir haciendo unas medidas, pero ahora las vamos a realizar cada 10 minutos hasta la hora y media del enfriamiento para poder hacer la representación en forma adecuada. También podéis realizar las medidas cada 5 minutos en forma continua, porque cuanto más medidas tengamos, pues mejor será el ajuste que vayamos a encontrar. Seguimos realizando las medidas
hasta que tengamos, como hemos dicho, al menos entre 12 y 14 medidas de enfriamiento. Como veis, ya empieza a disminuir la temperatura. Hemos registrado 83,6 grados Celsius en la última medida y la temperatura ambiente se mantiene prácticamente constante. Con estas medidas lo que tendréis que hacer es hacer una representación gráfica de todo el episodio completo, calentamiento y enfriamiento, en una única gráfica. Después el calentamiento lo vais a ajustar por mínimos cuadrados a una línea recta, es decir, una función lineal en la que vais a determinar cuál es su pendiente. Y finalmente solo la parte del enfriamiento, siempre representando temperatura del bloque menos ambiente. Solo la parte del enfriamiento vais a hacer una representación gráfica específica. Vais a ver que en papel milimetrado normal no es una función lineal, la vais a representar en papel semilogarítmico. Vais a determinar cuál es en este papel semilogarítmico la pendiente y finalmente en una hoja de cálculo ya vais a hacer una representación gráfica de todas estas características, sobre todo del enfriamiento, y un ajuste a una función exponencial en la que tenéis que dar los dos factores de ajuste, es decir, el exponente de la función y el término multiplicativo de la función. Con esas características vamos a ver cuál es ese ajuste y si el ajuste es un buen ajuste a una función exponencial, quiere decir que este tipo de enfriamiento ha sido un enfriamiento tipo Newton. Espero que os haya servido de utilidad este vídeo.